todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy os traigo un terrible caso de una supuesta cuidadora de ancianos y de personas con problemas de salud a los que robaba y drogaba y asesinaba. Hoy vengo a hablar de Dorotea Puente, una señora que tenía literalmente lleno su jardín de difuntos a los que asesinó. Si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y suscribiros a mi canal. Dicho todo esto, comencemos. El hedor que provenía de la casa de Dorotea Puente era insoportable. Los vecinos llevaban muchísimo tiempo quejándose del olor a podredumbre que emanaba de la propiedad de esta abuela de apariencia amable. Problemas del alcantarillado, se justificaba ella, pero ni el cloro ni la cal que esparció pudieron contener ese fétido aroma. Aquella casa, utilizada como pensión para enfermos y ancianos, escondía un tétrico secreto: el asesinato de sus huéspedes. La sospecha de una trabajadora social ante la extraña desaparición de uno de sus protegidos llevó a la policía a registrar el inmueble y a descubrir varios cadáveres enterrados en su jardín trasero. Acababan de atrapar a una asesina en serie que estafaba a sus víctimas antes de matarlas. Dorothea Ellen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Era el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Trudy May Yates y Jesse James Gray, eran unos recolectores de algodón, pero que murieron cuando ella era tan solo una niña. Su padre murió de tuberculosis y su madre en un accidente de moto. Con 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales, para después vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorotea se casó en 4 ocasiones. La primera a los 16 años con el soldado Fred McFaul, a quien contó numerosas trolas sobre su pasado. Llegó a decirle que a los 13 vivió la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia, o que era amiga de la actriz Rita Hayworth. Con los años, McFaul descubrió que todo lo que ella le había dicho era mentira. El matrimonio tuvo 2 hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948 su esposo la abandonó y ante tal humillación la mujer hizo creer a sus allegados que el hombre había muerto de un paro cardíaco. En la primavera de 1948 Dorotea fue arrestada por comprar accesorios de mujer con cheques falsificados en Riverside. Fue acusada y declarada culpable de 2 cargos de falsificación, cumpliendo 4 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. 6 meses después de su liberación, se fue de Riverside. En 1952 contrajo segundas nupcias con el sueco Axel Johansen. Creó una personalidad totalmente falsa, llamándose a sí misma Teya Singoalla Neyarda y afirmando ser musulmana de ascendencia egipcia e israelí. Tuvieron un matrimonio totalmente turbulento. Grace aprovecharía de los frecuentes viajes al mar de Johansson, invitando a hombres a su casa y apostando su dinero. En 1961, Axel hizo que Dorotea ingresara brevemente en el hospital estatal DeWitt, después de una borrachera, mentiras, comportamiento criminal e intentos de suicidio. Mientras estaba allí, los médicos la diagnosticaron como una mentirosa patológica, con una personalidad inestable. Dorotea y Axel se divorciaron finalmente en 1966, aunque ella continuaría usando el apellido de Johansson durante algún tiempo después de su separación. Dorotea asumió la identidad de Shannon Johansson, ocultando su comportamiento delictivo al retratarse a sí misma como una mujer cristiana totalmente amable. Ella estableció su reputación como cuidadora, brindando a las mujeres jóvenes un santuario de la pobreza y el abuso sin cargo.
En 1960, Dorotea se enfrentó con la justicia otra vez. La arrestaron por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por vagabundear. A su salida comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas discapacitadas y ancianos. Fue así como inició su etapa delictiva, administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. En 1968 se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en Ciudad de México. Tras 2 años casados, Dorotea se separó, aunque el divorcio no se llegó a formalizar hasta 1973, ya que Roberto había huido tras la separación. Tras el divorcio, puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F de Street de Sacramento. Y hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en busca de hombres mayores a los que poder estafar. Primero los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robar la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude y puesta en libertad condicional tras 2 años y medio de condena. Se estableció como un recurso genuino para la comunidad para ayudar a los alcohólicos, a las personas sin hogar y a las personas con enfermedades mentales, al realizar reuniones de alcohólicos anónimos y ayudar a las personas a inscribirse para recibir los beneficios del seguro social. Cambió su imagen pública a la de una matrona mayor respetable al ponerse ropa vintage, usar anteojos grandes de abuela y dejar que su cabello se volviera totalmente gris. También se estableció como un miembro respetado de la comunidad hispana de Sacramento, financiando organizaciones benéficas, becas y programas de radio. Eventualmente conoció y se casó con Pedro Ángel Montalvo, aunque Montalvo abandonó abruptamente la relación solo una semana después de su matrimonio. Se mostraba totalmente amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras terminaban enterradas en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más protectora con su césped, hasta el punto de que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que haría sonrojar hasta a un marinero. Pero claro, había un buen motivo para hacer esto, ya que bajo la tierra ocultaba los cuerpos de sus inquilinos. En 1978, Dorotea fue acusada y condenada por cobrar ilegalmente 34 cheques estatales y federales que pertenecían a sus inquilinos. Le dieron 5 años de libertad condicional y le ordenaron pagar $4,000 en restitución del daño causado. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 llegó a fallecer por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando ésta alegó que la mujer padecía una fuerte depresión por la grave enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda su versión y lo trataron como un suicidio. Un pensionista llamado Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus salidas, la acusó de drogarle y robarle y fue sentenciada a unos 5 años de prisión en 1982. Pero ni la cárcel impidió que la criminal parase de delinquir. Durante este encierro hizo una fuerte amistad con un septuagenario llamado Everson Hillmuth, con quien emprendió una relación sentimental. Y cuando Puente fue liberada en 1985 después de cumplir 3 años de su sentencia de 5 años, la conoció afuera de la prisión conduciendo una camioneta Ford roja de 1980. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja no tardó en hacer planes de boda. Entre tanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desapareciendo muy misteriosamente. Dorothy Miller, de unos 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados en el pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba unos calzoncillos
calzoncillos a rayas. Betty Palmer, de unos 78 años de edad, fue enterrada en camisón sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. La denominada abuela asesina también mató a James Gallup, de unos 62 años de edad, y a Vera Faye Martin, de unos 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando tras exhumarla. No fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea Puente. Gracias a Ismael Flórez, al que contrató como personal de mantenimiento por unos $800, pudo liberarse de Everson Gilmore. En noviembre de 1985 le mandó construir una caja de madera de 1,80 por 90 por 60 centímetros con la excusa de guardar allí unos libros y otros artículos. Después le pidió que la acompañase hasta el almacén para depositarla, pero durante el camino le llegó a ordenar que tirase dicho arcón en el río al lado de un vertedero. Flórez obedeció sin rechistar. El 1 de enero de 1986 un pescador encontró la caja con un cadáver dentro. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero debido al estado de descomposición los forenses no lograron identificarlo hasta pasados 3 años, tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmour que seguía vivo aunque bastante enfermo. Hasta 1988 los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor que desempeñaba Dorotea Puente, con algunos de sus casos más difíciles. La asistente social llamada Peggy Nickerson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en esos años. Un total de unas 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueña, que era el de apropiarse de todas sus pensiones. Durante este periodo, los agentes de libertad condicional visitaron a Dorotea al menos unas 15 veces, aunque se le había ordenado que se mantuviera alejada de los ancianos y se abstuviera de manejar cheques del gobierno. Nunca se observaron violaciones. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba evitando que sus receptores dispusieran de dicha documentación. A partir de ahí, falsificaba sus firmas, sacaba el dinero de los bancos, cobraba cheques y si alguien la descubría y osaba enfrentarse, lo asesinaba. Siempre utilizaba el mismo modus operandi, que era un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Una vez muertos, los enterraba en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse de manera más insistente del olor que emanaba de la pensión Puente. No podíamos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor tremendamente desagradable en el aire y muchas moscas por la zona, llegó a asegurar. La anciana siempre justificaba dicho hedor atribuyéndolo a restos de pescado o a un problema con las cañerías. A esto se le sumó que Álvaro, al que todos conocían como jefe, quien Gray afirmó que había adoptado y para la que hacía trabajos personales, desapareció de un día para otro. Puente llegó a explicar que había regresado a México, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el hombre hizo los arreglos en el jardín cubriéndolo con una losa de cemento, nadie lo llegó a volver a ver. Era el mes de agosto. El 7 de noviembre, después de la denuncia de la asistenta social de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. Un residente había llegado a confesar haber mentido por orden de Dorotea. Estaba ocultando algo. La mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron nada, en el exterior se percataron de que la tierra estaba como removida. Cabrera cavó el terreno, tiró de algo que creyó que sería la raíz de un árbol, pero se trataba de un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se llegó a mostrar tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía no la encontró sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a los
Los Ángeles, donde trató de captar a una nueva víctima, llamada Charles Wilges. El hombre, un jubilado al que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Donna Johansson. Dorotea Puente se había cambiado su identidad para así pasar desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse al día siguiente, pero cuando Wilges regresó a casa y puso la televisión, se dio de bruces con la cara de la supuesta Donna. La mujer era una peligrosa asesina en serie en busca y captura. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona. Llegó a espetar a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban todo lo contrario a lo que ella decía. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían una gran concentración de fluorazepam en sangre, además de las huellas de la asesina, es decir, de Dorotea, por no mencionar el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez ya fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de la fiscalía como de la defensa, el juez Gail H. Ohanessian acusó formalmente a Dorotea de 9 cargos de asesinato. Durante esta vista preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y tremendamente fría, como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse con todos sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992, con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y de pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias, porque en ocasiones las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa y delicada se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín a unas víctimas a las que previamente llegó a estafar. Inclusive engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zanjas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, O'Mara pidió la pena de muerte para Dorotea. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a sendos testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó enormemente y guió años atrás, y que sin ella en esos momentos no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados, dadas las circunstancias personales que ella había tenido en su infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión de la fiscalía que buscaba la pena capital pudo con ellos. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para 3 de los crímenes. Para los otros 6 cargos se declaró el juicio totalmente nulo. El 11 de diciembre, el magistrado Virga dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: "No maté a nadie". Recluida en la Penitenciaría Central de las Mujeres de California en Chowchilla, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el final de sus días. Dorotea murió el 27 de marzo de 2011, a los 82 años y por causas naturales. Puente ha aparecido en numerosos programas de televisión sobre crímenes reales, incluidos Crime Stories, Deadly Woman, A Stranger in My Home, World's Most Evil Killers y Worst Remake Ever. La película de 1991 Evil Spirit, protagonizada por Karen Black y Arte Johnson, se basa libremente en los asesinatos de Puente. En 1998, Puente comenzó a mantener correspondencia con Shane Bugbe. El resultado fue Cooking with a Serial Killer, que incluía una larga entrevista, casi de 50 recetas y varias piezas de arte de la prisión enviadas a Bugbe por la asesina convicta.
Jordi Picoult menciona los crímenes y el libro de cocina de Puente en su novela Reglas de la casa. La pensión de 2100 F Street en Sacramento se incluyó en la gira de 2013 realizada por la Asociación de la Ciudad Vieja de Sacramento. Luego fue el tema del cortometraje documental de 2015 The House is Innocent y nuevamente se abrió a giras durante un día junto con la proyección de la película en un festival de cine local. La serie de investigación Discovery Un extraño en mi casa habla de Dorothea Gray en el primer episodio La casa de los horrores. En abril de 2020, la casa y los propietarios actuales se exhibieron en la serie Kiwi Murder House Flip. En junio de 2020, la casa apareció en un documental de 10 minutos con 60 Second Dogs sobre la compra y la renovación de la casa por parte de los propietarios actuales. Y en marzo de 2022, el caso apareció en el episodio 1 de la serie de Netflix sobre crímenes reales Worst Roommate Ever. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Qué pensáis sobre esta señora? ¿Se podría haber evitado todas esas muertes viendo el comportamiento que esta señora estaba teniendo y tantas entradas a la cárcel? ¿Creéis que la vigilancia que hacían sobre ella era insuficiente a la hora de ir a ver si seguía cometiendo delitos o no? ¿Creéis que deberían haber estado un poco más pendientes de lo que hacía? Yo pienso que ya que iban a visitarla a ver si seguía cometiendo delitos de estafa y todo lo demás, podían haber observado un poquito más lo que estaba haciendo. Entiendo que era una señora que tenía pinta de ser bastante inteligente y saber manejarse bien en esos aspectos, pero me parece que ahí, pues como siempre, la justicia está un poco lenta, por decirlo así. Bueno, dicho esto, dejamos hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado bastante este caso que os he traído y por favor dejadme en la cajita de comentarios lo que os parece. Muchas gracias y hasta la próxima.